Al final, al tercer día, yo lo vi al paciente gritar y se murió en su cama. O sea, de ahí, usted lo vio gritar y ahí se quedó. Se murió. Probablemente se rompió el absceso, hizo una septicemia severa y falleció. Y me quedé con esa frase que me dijeron, no, ¿qué se van a operar de cirugía bariátrica en Tarapoto? Si se pueden ir a Lima, estamos a 1 hora en vuelo, 1 hora y media. Es práctico, ¿no? Pero yo dije, nosotros podemos ser capaces de que la gente tenga la confianza que esto se puede hacer aquí, en Tarapoto. Y así como la cirugía bariátrica, otras cirugías complejas que también realizamos. La gente a veces, pues, cuando entra a TikTok y ve a veces testimonios, ¿no? La cirugía bariátrica me destruyó la vida, la cirugía bariátrica me acabó con mi vida, y hay haters por montón. Por todos lados, claro. Sí. Es porque la cirugía como tal es un procedimiento que puede traer complicaciones por mejor técnica que puedas usar. Obviamente hay que estar preparados para afrontarlas. Muchos pacientes a veces con 170 kilos me dicen, doctor, póngame balón, no quiero operarme. Bueno, te pones balón, pero no, máximo bajarás 20 kilos quizás, no 30, no lo sé. Depende mucho también de los cambios de hábitos, porque ninguna cirugía ni procedimiento es mágico. Si tú sigues comiendo mal, no vas a bajar, Claro. o vas a bajar de forma insuficiente. Pero come saludable, se ejercita todos los días, entonces es responsable, ¿no? Ha cambiado el chip. Esa parte es muy difícil. No todos cambian eso. Sí, porque el cambio está... Sí, como decíamos, se opera el estómago, pero no se opera el cerebro. Cuando vean una persona que se opera de bariátrica, y que bueno, cada persona sabe cómo sigue sus controles, no les juzguen, tengan cuidado con sus palabras, ¿no? A veces les dicen, no, ya no bajes más de peso, y les genera un estrés. Claro. O sea, a veces esa persona trata de comer más y ya le generan, indirectamente le generan un trastorno emocional. Bienvenidos a Negocios, el primer podcast de la región donde conocemos a los empresarios por cómo son y no por lo que la sociedad espera de ellos. Normalmente invitamos a empresarios como tal. En este caso, este invitado es su propia empresa. Hoy nos acompaña un profesional de la medicina humana. Es egresado de la Universidad UPAU, hizo su serum por Cajamarca, luego pasó a hacer su residencia de especialidad en nuestra ciudad de Tarapoto, donde ya reside por 7 años. Cuenta con varios cursos de capacitación a nivel nacional y extranjero, siendo uno de los más importantes un máster realizado en Francia. Es docente en la Universidad Nacional de San Martín, miembro de la Sociedad Iberoamericana de Intervencionismo y también de la Sociedad Peruana de Cirugía Endoscópica. Con nosotros el doctor Martín Núñez. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Muy contento de estar aquí, alegre esta oportunidad para poder conversar acerca de nosotros, de lo que hacemos, y muy feliz de estar con ustedes. Sí, normalmente, como le decía, suelo invitar a empresarios, pero en este caso la empresa es uno mismo, ¿no? Donde desarrolla sus habilidades, donde crece, ¿no? Con conocimiento y todo este background que le lleva, ¿no? A la carrera de medicina, ¿no? Porque no es fácil igual. Sí, definitivamente es una carrera bastante extenuante por lo larga que es y lo demandante que es para nosotros acabar todo esto y luego sigue especializarte. ¿Cuántos años más o menos lleva ya ejerciendo? O sea, ¿cuánto dura en sí su carrera y todo lo que tienes ahora? Como mencionaste, yo estudié en la Universidad Privada Antenor Orrego en Trujillo. Esto duró 6 años. Adicional a esto es 1 año de internado. Esto lo hice en el Hospital Ramiro Prialé de Salud en Huancayo. 1 año. Y luego, para poder ejercer, nosotros tenemos que ejercer en el sector público. Necesitamos hacer un SERUMS, que es el Servicio Rural de Salud, donde lamentablemente estamos expuestos como profesionales porque nos vamos muy lejos. A veces muchas personas fallecen en este año porque los accesos son muy, muy complejos para poder llegar. Yo hice en la ciudad de Cajamarca, frontera con Ecuador. O sea, de Cajamarca, ¿cuánto tiempo estaba su puesto de salud? Prácticamente yo tenía que viajar desde Trujillo, Chiclayo, Jaén, de Jaén a San Ignacio, de San Ignacio un pueblito que se llamaba Nambaye, que estaba fronterizo con Ecuador, y de ahí tenía que manejar una moto lineal en un camino pedregoso hacia una montaña, casi 1 hora, 1 hora y media.
Anecdóticamente yo también casi soy parte de las estadísticas porque sufrí un accidente donde me lesioné la rodilla, gracias a Dios llevaba casco y por Se cayó eso de la moto. sí me caí y encima nadie me rescató porque como a esa hora no había más movilidad, Ujú. tuve que levantarme y seguir manejando con el dolor, ¿no? Pero son anécdotas que pasan y si no llevaba un casco quizás hasta me podía haber muerto, ¿no? Ah, mira. Y bueno, ahorita vamos a hablar también del tema serums, que es un tema, digamos, en el ámbito de la medicina un poco... Sí, y bueno, después del serum, todos los médicos que queremos hacer una especialidad nos enfrentamos a un examen para poder coger una plaza. Y pues El ENAM, ¿verdad? no, el ENAM es un examen que damos después del internado. Ok. Después viene el serum y después del serum viene la especialidad que Ok. tú postulas mediante un examen nacional. Y pues yo postulé a una plaza a nivel de Trujillo, pero las plazas que ofrecían estaban dentro de ellas Tarapoto, ¿no? Ujú. Anecdóticamente no imaginé llegar a Tarapoto a hacer la especialidad, es más, casi lo descarto. Pero finalmente, por consejos familiares, tomé la decisión de venir. En aquel entonces llegué al hospital de contingencia en la banda de Chilcayo, Yo. que realmente las condiciones eran pésimas. Como estaba el hospital cuando llegué, casi me regreso. En aquel entonces mi jefe me habló y me dijo, el doctor Javier Mego, me dijo, no, tranquilo, acá hacemos diferentes tipos de cirugías, te vamos a dar chance si quieres capacitarte fuera. Y así fue. Entonces, poco a poco ahí nomás nos mudamos al Hospital Nuevo, acá en Partido Alto. El de arriba, ¿no? Ajá, sí, y ahí realmente era mucho mejor, las Ya era otra instalaciones cosa, eran claro. nuevas, había tomógrafo, había resonador. Cuando estábamos en el hospital de contingencia de la banda de Chilcayo, era terrible, la medicina evolucionó mucho en todo ese tiempo porque en aquel entonces para hacer una tomografía teníamos que, un paciente que estaba intubado, llevarle una ambulancia a un local privado para que le hagan. No Estar tenía. bolseando no había. Era terrible, ¿no? Era terrible. Los profesionales que había en ese entonces eran muy limitados, eran muy pocos profesionales. Recuerdo que en aquel entonces solo ciertas personas realizaban intubaciones o colocaban ciertos procedimientos. Y ahora pues no, ha evolucionado mucho, el hospital ha crecido demasiado, hay muchos más profesionales. Yo he visto el cambio de todo ese crecimiento en salud en la región y en nuestro hospital y pues nos sentimos orgullosos y felices de que esto haya mejorado notablemente. ¿Usted es las primeras promociones de su especialidad acá? Soy la segunda promoción. No, la tercera, perdón, la tercera. Ah, de tercera. Sí, la tercera. Y a usted le agarró toda la época del COVID, entonces. Yo justamente son 3 años de especialidad y justo cuando acabé estábamos acabando la especialidad, viene el COVID. Fui uno de los primeros que me infecté de COVID de aquí y bueno, gracias a Dios no llegó a mayores, pero sí fue duro porque cuando normalmente uno termina la especialidad pues tiene oportunidades laborales Claro. de postular, etcétera. Entonces en esto era todo COVID. Estuve a punto de irme a la ciudad porque no habían oportunidades. Me dijeron que no necesitaban personal en el área de cirugía, que estaban completos. Entonces, bueno, en aquel entonces, cuando fui al área de recursos humanos a recoger mis papeles, me dijeron, pero acá hay cupos para COVID. Entonces acepté, trabajé en COVID con facilidades de aquel entonces de la doctora Idania, que en paz descanse, y el doctor Palomino, que también me dieron muchas facilidades. Los dos fallecieron ya, pero fueron personas que influyeron en que yo aún me quede en la ciudad. Y luego, más adelante, yo trabajaba en área de COVID. Ya cuando fue bajando todo este tema, el jefe de cirugía en aquel entonces, el doctor Efraín Salazar, fue el que me ayuda a que me contraten ya en el servicio de cirugía y fue así que me quedo trabajando como médico asistente de cirugía en el hospital. Ah, debo ser médico asistente. Sí, sí, sí. Entonces, pero la época del COVID fue terrible desde el punto de vista emocional y del temor, porque en aquel entonces yo tenía una obesidad mórbida y todos los que tenían obesidad mórbida pues eran personas de riesgo que sabían que podían con mayor facilidad fallecer, ¿no? Aparte, cuando trabajé en el área de COVID, vi muchas personas fallecer. Emocionalmente fue terrible. Fue bien Fue duro. duro porque la realidad es cuando uno estaba adentro, pues
muchas veces había déficit de oxígeno, tenía que jugar con bajarle un poco el oxígeno aquí para que pueda alcanzar para todas las personas, y cuando a veces no llegaba el oxígeno porque había un déficit de planta de oxígeno, pues simplemente lo que había era que veías muertes masivas, ¿no? Sí. Y era cosa que a veces escapaba de las manos de los médicos, de los profesionales de la salud, ¿no? Era un tema logístico que lamentablemente nadie estaba preparado, ¿no? Pero emocionalmente fue duro. Recuerdo una experiencia de un paciente joven, 38 años, asmático, que estaba para intubar. En aquel entonces todo el mundo tenía un poco de temor solo intubar porque implicaba que te podías contagiar, ¿no? Y habían carpas, porque no había más camas. Habían sacado carpas afuera, creo. Sí, y las condiciones, imagínate el calor de Tarapoto, más la dificultad de respirar, era terrible para estos pacientes. Las camas UCI eran contadas y le conseguimos una cama a este paciente, y el paciente ya lo queríamos intubar, y pues como las mismas deficiencias no habían todos los implementos, pues a veces nos tocó tener la dificultad porque no habían. Yo quería hacerlo, yo sé hacerlo, y el paciente pues estaba muy cansado porque toda la noche había estado esperando una cama y hizo un paro en mi cara y se murió, ¿no? Ya tenía una cama pero no llegó a la cama, y pues tenía afuera a su esposa, sus hijos, jóvenes todos, y todo ese choque emocional fue terrible, la verdad. O sea, si uno nomás de una perspectiva externa al ámbito hospitalario veía en las noticias, hoy día la cantidad de muertos en San Martín subió 100 muertos, 80 muertos, 90 muertos, o sea, iba subiendo, y era como que, o sea, la gente que está en el hospital realmente está viendo cuántos están muriendo, o sea... Sí, en tu cara, ¿no? En tu cara, sí. En tu cara. Y era como que se desocupaba una cama y estaba ocupada por otra, ¿no? Entonces salía, entraba. Y pues muchos salían ya fallecidos, ¿no? Por mejor cosas que querías hacer, lamentablemente fue muy duro. No, sí, definitivamente. El tema salud, no quizás por el lado profesional de los que la ejercen, sino más que todo creo que por la corrupción, burocracia, todos esos términos hacen que nuestro sistema de salud esté pésimo, ¿no? El público, claro. Sí, definitivamente hay muchas cosas por mejorar. Se necesita mucha gestión para poder... Yo creo que sí se puede, pero lamentablemente la corrupción es más grande. El tema de la corrupción está enquistada y es muy difícil a veces combatir con ello, ¿no? A veces, como digo, pueden haber ciertos presupuestos para hacer tal cosa, pero no tenemos ni una gasa, no tenemos tal cosa. Entonces eso es terrible, y creo que espero y tengo la esperanza, soy una persona soñadora y creo que en algún momento esto tiene que cambiar y tenemos que ser, depende mucho de todos, no solo del que dirige, creo que depende desde el profesional que va a hacer su labor asistencial día a día, ¿no? Que haga las cosas bien, que con responsabilidad, con ética, y que ayude desde su tribuna a poder resolver cada cosa. Y así se van a ir resolviendo los problemas y obviamente capacitándose. O sea, nuestras autoridades, las personas que tienen que estar en la cabeza, en un cargo, tienen que estar ahí porque se preparen. Si nadie se prepara bien, entonces todos vamos a improvisar. Y si improvisamos, las cosas salen mal. En todo. En la parte de gestión, en la parte de medicina, en la parte de cirugía, etcétera, ¿no? Entonces, yo pienso que las cosas, si se van a hacer, tienen que hacerse bien y con preparación, no improvisadas. Definitivamente, doctor. Porque, o sea, una cosa jala la otra. Lastimosamente, cuando tú trabajas en un sector donde, digamos, hay que, no sé, para atender a alguien, ¿no? Del solo hecho de decir, pucha, y tengo que irme al hospital. No sé si habrá visto ese meme, ¿no? Que dice, pucha, me voy a salud, mis citas en 3 meses. O sea, ¿por qué tanto tiempo? O sea, todo eso de ahí, ¿no? Sí, o sea, es un tema, ¿no? Yo, a lo largo de este tiempo, he conocido mucha gente. Tengo el placer que muchos de mis pacientes se han vuelto mis amigos. Y ya en el tiempo después que ya se han recuperado, hemos tenido una conversación almorzando, pues y me decían, yo al hospital no lo llevo porque ahí se va a morir mi paciente, ¿no?
Y yo siempre he peleado por eso, ¿no? Porque dentro de todo, el hospital me ha dado todo, me ha dado muchas cosas como desarrollo profesional. Ujú. Y creo que... Y la región en sí, ¿no? Porque yo no soy de Acá. San Martín, yo soy de Piura. Entonces, esa oportunidad la tratamos de devolver en el día a día, ya sea cuando estamos en el sector público o cuando estamos en el sector privado, porque creo que es la forma de agradecer, ¿no? Y Claro. cuando me dicen, no, esto se va a morir, yo digo, pero si yo trabajo ahí, o sea, al final, cuando yo trabajo ahí, soy el mismo que cuando estoy afuera. O sea, no hay diferencia. Quizás sí las diferencias están en la implementación, ¿no? Que quizás en el hospital no hay tal máquina y nos limita, Ah, ¿no? bueno, eso Porque sí. tú puedes tener toda la disposición y la capacidad, pero si no hay algún equipo que te ayuda a que el riesgo o la tasa de éxito sea lo más cercano al 100%, pues es mejor no exponer al paciente. Claro, definitivamente. Entonces, esas son las diferencias quizás que hay entre los sectores públicos o privados cuando yo atiendo a un paciente, ¿no? De ahí soy el mismo, el mismo humano, la misma persona con las dos manos, el cerebro funcionando y tratando de luchar por la recuperación del paciente. Pero sí hay ese estigma de que las personas dicen, no, el paciente se va a morir. Y lamentablemente, como cualquier institución, hay de todo. Ujú. Y hay personas que les gusta y ama lo que hace y se entrega por el paciente a luchar, ¿Ya? pero hay personas que hacen cosas indebidas que hasta, no sé, mienten haber administrado un tratamiento, o lo escribieron pero no lo pusieron, quizás no les guste, pero yo soy frontal, o gente que a veces puede renegar porque hay una emergencia de madrugada y de No lo quieren repente hacer. están cabeceando y ya están renegando porque hay que intervenir a esa hora porque es una emergencia. Ujú. Al final estamos para trabajar, ¿no? No O en el están... peor de los casos, les pasan para el próximo turno, Sí, para el o cambio de sea, turno. yo soy claro y frontal. Al final, esa persona puede ser mi familia, ¿no? Entonces trato de actuar de forma coherente Ujú. mientras puedo. Obviamente, a todos no les gusta eso, porque a veces, aunque no les guste lo que diga, te hacen la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Y van para que pasen las horas y ya. Ya. Y como tienen un sueldo fijo, pues no, al final de cuentas, pues... Sí, o sea, a algunas personas no les gusta que les digan eso, ¿no? Pero hay que ser claros y directos. O sea, yo, bueno, me ha tocado la, digamos, mala suerte conocer también un colegas así, ¿no? Que al final de cuentas van porque saben que es algo del Estado, dicen, trabajo medio tiempo en el Estado porque ya sé que es algo fijo, después me voy a mi consulta privada y ya, listo. Con eso vivo bien mi mes, Ujú. ¿no? Pero pues sí, lastimosamente es limitante, un poco frustrante también, ¿no? Para los pacientes que no tienen quizás los medios poder tener esa atención. Sí, en definitiva, como digo, al final, lamentablemente la salud siempre va a estar presente, ¿no? Y hay personas que pueden acceder a atenderse de forma privada y hay gente que no, que lucha Ujú. porque necesita una atención porque no puede hacerla de forma privada. Y esa persona sufre mucho, ¿no? Incluso a veces, y eso nos ha llevado, nos ha motivado a prepararnos, ¿no? Como yo te dije, yo hice la especialidad acá en la ciudad y a veces te juzgan, ¿no? Incluso cuando yo llegué, pues, ¿En qué sentido? eh, porque la mayoría aspira a que no, yo voy a hacer la especialidad en Lima, y no, yo voy a hacer la Ah, especialidad en la costa. Yo no conocía a Tarapoto cuando llegué acá por primera vez. Y pues sí, como dije, vamos a hacer algo para trabajar para que esa regla de que si porque no hice la especialidad en Lima o no hice la especialidad en la costa, no puede ser bueno. ah, claro. Entonces, mi objetivo fue ese, un primer objetivo, trabajar duro para que esto sea una excepción. Claro. Y nos enfocamos en eso y trabajé en base eh, a lo que analizábamos continuamente. Una experiencia bastante dura fue cuando estábamos aún en el hospital de la Banda de Chilcayo, que pese a todas sus limitaciones que teníamos ahí, se resolvían casos. Un paciente, acá en la ciudad, en la región, hay mucho absceso hepático.
Absceso hepático quiere decir pus en el hígado. Ok. Está relacionado a veces por uso de agua sin tratamiento y es muy frecuente. Llega a ser altamente mortal. Antiguamente, cuando no había mucho acceso a ecografías, tomografías, los pacientes fallecían y pues podían asumir que era embrujo o algo así, ¿no? O daño, ¿no? Sí. Porque nunca llegaban a saber qué era, ¿no? Pero ahora que pues la tecnología avanza, la ciudad crece, los accesos a estudios de imágenes es más fácil, pues se diagnostican y se pueden tratar oportunamente. En aquel entonces era un paciente joven, 40 años, diabético, la diabetes, y llegó con un absceso hepático, pero el absceso hepático es una infección muy fuerte que da y hace que empiece a fallar todo el cuerpo. La coagulación, o sea, tú le cortas un poquito y se desangra. Una infección severa. Nosotros le llamamos septicemia o infección generalizada. Y a este paciente le pasábamos visita, ¿no? Y el plan, siempre se hace un plan, ¿no? Yeah. El plan era corregir los que estaba alterado. Y ya estaban en ese antibiótico. Y no podía pasar a sala porque no se corregían. Yo era un estudiante aún, pero veía, ¿no? Y obviamente siempre que tenía la curiosidad y veía lo que decían las guías actuales, ¿no? Y nunca iba a mejorar ese paciente porque mientras que no saques el foco, no iba a mejorar. Entonces, al final, al tercer día, yo lo vi al paciente gritar y se murió en su cama. Usted lo vio gritar y ahí se quedó. Se murió. Probablemente se rompió el absceso, hizo una septicemia severa y falleció. Lo indicado en ese entonces era un drenaje percutáneo, que quiere decir usar una técnica mínimamente invasiva con uso de ecógrafo, tomógrafo y colocar unos drenes dentro sin abrir al paciente, solamente con un orificio de 5 milímetros o 3 milímetros. Entonces ahí yo ya había visto esto en Huancayo, donde hice mi internado, Okay. y yo tenía yo lo seguía mucho y les ayudaba a los especialistas en esto. Y ahí nació mi motivación y viajé a Argentina. Como digo, siempre hay que buscar a los expertos y aprender de ellos, ¿no? Uh-huh. Busqué a los expertos y referentes a nivel de Latinoamérica y fui con ellos, fui a Argentina, aprendí más y luego busqué más y terminé en Francia, donde hice el máster de cirugía guiadas por imágenes, donde no solamente usábamos la ecografía, sino ecografía, resonancia, tomografía. Y pues ahora, cada vez que hay un caso así, costó un poco instaurarlo porque siempre hay miedo o temor a lo nuevo. Normalmente acá en Perú lo hace un radiólogo intervencionista, pero son especialidades que son pues son subespecialidades. Subespecialidades, sí. Y pues la mayoría lamentablemente se concentran en Lima y no quieren, a veces no van a provincias. Y bueno, entonces hay que buscar soluciones porque la gente lo necesita. Lo buscamos, nos capacitamos y lo instauramos. Y ahora, cuando hay casos así, en el hospital, en la parte privada, donde sea, los resolvemos así. Y hemos tenido casos que han estado al borde de la muerte y obviamente se les dice al familiar, ¿no? Es todo o nada. Y Claro. muchos de ellos han logrado salir. Y ahora hasta me llevan ahí mi Juane. No, claro, son bonitas experiencias, ¿no? Al final de cuentas, o sea, como dices, la medicina es así, no es porque tú hayas hecho algo mal o qué sé yo, ¿no? Al final te la tienes que jugar de alguna manera, ¿no? Sí, y yo tengo muchas experiencias. Recuerdo mucho un paciente joven, 19 años, tuvo un accidente y cayó y casi se ahogó y lo rescataron, 19 años joven. Y cuando llegué a la guardia, estaba en el hospital. Ya pensaban que iba a morir. Lo intervenimos. Tenía un sangrado de una arteria principal, una subclavia, que irriga todo lo que es el brazo y todo. Uh-huh. Estaba hemoglobina muy baja. Al final nos arriesgamos. Después de 3, 4 cirugías, el paciente estuvo en UCI casi como 1 mes y medio, 2 meses. Todos pensaban, no, este paciente, ya, ¿qué están haciendo, no? Finalmente salió de UCI. Obviamente, cuando sales de UCI salió con una traqueostomía, salió en silla de ruedas, sí, o sea, desnutrido. Después de 6 meses, entró a mi consultorio en una silla de ruedas. Y es increíble, o sea, lo vale. Claro. Lo vale. Cuando ves que la persona se puede recuperar, pues
vale todo la pena. El sacrificio y el esfuerzo que le das a cada caso, ¿no? Y creo que a veces eso nos falta. A veces nos rendimos fácil. Por eso a veces dicen, ¿no?, que el doctor en cierta manera pierde su humanidad de ver tanta cosa, ¿no? Y sobre todo, como ya había pasado por el tema del COVID, de ver tanto eso, a uno lo trauma por más que esté preparado, ¿no? De cierta manera. Creo que ese es parte de los problemas, ¿no? A veces nos volvemos insensibles, ¿no? Uh-huh. Y creo que cuando un personal de salud se vuelve insensible, todo ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo porque le va a dar igual. No, igual se va a morir. Y Claro, ¿para qué hacer el esfuerzo? ¿Por qué, no? sí, Luchar por darle una segunda oportunidad. y ese paciente a los 6 meses llegó en silla de ruedas y me saludó. A los 9 meses llegó con una bolsa con pescaditos que había recogido y me los entregó. Y hasta ahora su familia me escribe. Es joven, 19 años. Entonces, lo vale. Lo vale y creo que cada caso, por más que parezca que estamos perdiendo la batalla, hay que lucharla. Obviamente que siempre hay límites, hay situaciones cuando ya hay, pues, no sé, muerte cerebral y esas cosas que ya no hay más que hacer. Uh-huh. Que sí, obviamente, acá en Tarapoto que hay muchos accidentes y muertes cerebrales, veo que hay muy poca cultura de donación. Y creo que acá deberíamos... Ni siquiera donando sangre, ¿ah? Muy poco. Pero acá en Tarapoto, si tú ves... todos los días hay accidentes y en el tiempo que he estado pues siempre había gente que lamentablemente llegaba a muerte cerebral, pero todos los entierran y se van con sus órganos y creo que también la población debería ser más concientizada con esto porque hay mucha gente que lo necesita y creo que hay que desprendernos a veces también y mostrar este acto de solidaridad y hay que aumentar la donación de órganos a nivel de nuestro país, ¿no? Ah, mira, qué interesante reflexión. Doctor, le quería consultar. Usted, ¿no? Me estaba diciendo que usted hizo la especialidad en cirugía laparoscópica. Sí. ¿Qué significa cirugía laparoscópica? ¿Hasta dónde abarca cirugía laparoscópica? La cirugía general, o sea, la especialidad aquí en Perú es cirugía general, ¿no? Uh-huh. El cirujano general es el profesional médico que está capacitado en actividad quirúrgica, que resuelve cualquier emergencia quirúrgica que se presenta del órgano en general. Debería estar capacitado para resolver cualquier cosa y en especial el abdomen, ¿no? Okay. Porque de la cirugía general han nacido muchas especialidades, ¿no? También hay cirugía de tórax, hay urología y cada uno ve su campo, ¿no? Uh-huh. Pero definitivamente que el cirujano general es el que debe estar capacitado, por ejemplo, si llega una fractura, de poder saber cómo estabilizarla, si llega una lesión renal de emergencia y no hay un urólogo, de también resolverla, si hay un trauma de tórax, también poder resolverlo de la forma más adecuada y así poder resolver la emergencia quirúrgica. Pero hay que ser sinceros, en nuestro país está más enfocada a la cirugía abdominal. Yo siempre he estado en contra de eso porque siento que el cirujano ha perdido mucho campo porque la cirugía general en sí es muy amplia. Y creo que deberíamos estar en constante preparación y capacitación para poder no solamente dedicarnos al abdomen, uh-huh, sino también resolver emergencias. Imagínate que no hay en una guardia el urólogo, que no hay una guardia un cirujano de tórax y se va a morir el paciente por eso. O sea, tienes que al menos hacer un control de daños de las circunstancias y bueno, lamentablemente eso va a ser un poco difícil porque ya todo está en tendencia a subespecializaciones y estoy muy de acuerdo en ello porque eso hace que los resultados sean más cercanos al 100%. Pero no estamos en Lima, no estamos en la capital donde todo el mundo quiere quedarse y en provincias a veces tenemos esas limitaciones del déficit de especialistas. Claro, como que hay que formar un buen, como usted dice, ¿no? Un buen cirujano en este caso para que pueda afrontar todo lo que le va a llegar,
Sí, creo que esa es la ventaja de los que hemos hecho la especialidad aquí en Tarapoto, que hemos aprendido a esas circunstancias Sí. y aprendemos todo el tiempo para poder enfrentar la problemática. Hay bastante casuística, ¿verdad? Sí, mucha y mucha gente esperando que les ayudemos. Doc, eh, usted se hizo, bueno, yo lo he visto, ¿no? Usted llegó a mí, bueno, por comentarios de algunos amigos, lo he visto también en redes sociales, ¿no? Y usted se ha hecho muy popular, muy conocido, por así decirlo, por el tema de lo que es la cirugía bariátrica, ¿no? Sí. ¿De dónde sale el gusto por la cirugía bariátrica? Esa es una historia bastante interesante. Yo, como dije, yo tengo 31 años, soy bastante joven en el ámbito Ujú. y bueno, en el tiempo siempre me he preocupado por capacitarme y en ese entonces, hace aproximadamente 2 años, yo como mencioné, yo estaba con obesidad mórbida, ¿no? Y siempre estaba buscando qué más aprender. Y vi la cirugía bariátrica, vi que funcionaba, pero paradójicamente yo estaba con obesidad. Entonces dije, bueno, voy a ir a capacitarme. Estuve en México, en Tijuana, y voy a ver cómo es la cirugía bariátrica, porque antes era ignorante del tema. Y vi pues, wow, allá operan mucho americano, personas de 200, 250 kilos, Oh, 300 su madre. kilos. Son muy altos, muy grandes. Y vi cambios, vi la cirugía que en realidad era una cirugía reproducible y, y me operé allá. Tomé la decisión. ¿Usted se operó allá? Sí, me operaron allá. Eh, Yo para ese entonces ya estaba con hipertensión, tenía un prediabetes y bueno, tenía antecedentes ya de mi papá que es diabético. Y familias con antecedentes de cáncer de colon, y sabemos que la obesidad es factor de riesgo Claro. para diabetes, Cáncer de colon. cáncer de colon, etcétera, ¿no? Entonces fue duro porque estaba a kilómetros de mi país, pero luego de observar la técnica de diferentes cirujanos, pues decidí operarme, me operé y pues fue una muy buena decisión. En aquel entonces llegaba a pesar casi 140 kilos. Oh, su madre. Pero sí, como siempre le digo a mis pacientes, la obesidad es una enfermedad crónica y la cirugía no es la cura. Para todos, para mí incluso como paciente, hay que estar ahí porque la obesidad puede regresar y puede haber ganancia de peso. A veces la gente se opera porque dice, ya me voy a operar y se acabó todo y voy a comer lo que quiero y no voy a engordar, y es mentira, ¿no? Entonces, la obesidad es una enfermedad muy compleja y lo digo yo que en su momento también he pasado por temas de bullying, Ujú. incluso no solamente en el colegio, quizás en la universidad, incluso cuando trabajaba en el hospital, ¿no? Un colega de Buchizapa, Sí, ¿no? siempre hay... Y, en realidad a veces las personas que sufren de obesidad tratan de ponerse como que una máscara así, se ríen, se bromean hasta con su propia enfermedad. No, yo estoy bien, yo me siento tranquilo, pero en el fondo no están bien. Emocionalmente están muy afectados. Y pues la salud es integral, la salud física y la salud emocional. Porque si no, a veces llegan problemas de depresión, entre otras cosas, ¿no? Sí, eso le iba a consultar, ¿no? O sea, bueno, más adelante le iba a consultar eso. El tema o sea, si cuando se someten a este tipo de operaciones, ¿no? Pues como ven un cambio tan drástico entre lo que eran, entre lo que están pasando ¿no? Para que hayan llegado con usted en este caso, eh, el posoperatorio es acompañado, o quizás el preoperatorio es acompañado de terapia psicológica. Sí, como digo, la obesidad es un tema complejo. Eh, Hemos tenido casos acá en la ciudad bastante complejos. Uno de ellos, una paciente de 17 años que había estado consultando en la ciudad de Lima por el tema de la cirugía bariátrica y al final, bueno, llegó con nosotros. Esto pesaba 155 kilos en su momento. 17 años. Sí, 155 kilos.
Y pues cuando llegó con nosotros, conversábamos, le explicábamos y bueno, luego desapareció. Creo que habrá desaparecido 6 meses a 8 meses y regresó. Sí, ahora sí estoy decidido, sí, hemos optado por operarnos con usted. Ya, perfecto. Pero esta persona ya había sufrido ciertos problemas emocionales. ¿Por qué? Porque uno, la pérdida de su padre. Dos, había sido sometido a métodos que no habían sido bien orientados. Por ejemplo, tenía esa obesidad y le habían puesto un balón gástrico, que también es un método bariátrico, eh, ofreciéndole que iba a perder el peso. Y eso es mentira. O sea, cada terapia tiene sus indicaciones. Entonces, si tú no le dices la verdad al paciente, se va a generar falsas expectativas, le va a generar frustración, la frustración, ansiedad, va a comer más y de nuevo va a ganar más peso. Entonces, es un círculo vicioso. Se hizo ese balón, mal orientada, luego le hicieron una lipo. Entonces, una persona de 155 kilos, una lipo, o sea, ¿no? ¿Qué le vas a ofrecer, no? Lamentablemente en la medicina tú te puedes encontrar con diferente tipo de profesionales que a veces solo les interesa el tema económico. Entonces, no importa, ya, sí, te lo hacemos, te dicen, ¿no? Entonces, no es la idea. Finalmente, esa paciente la operamos, pero fue casi una preparación de 6 meses porque no le gustaban ni siquiera las agujas, no tenía buenas venas, salió del consultorio muchas veces por miedo y fue terrible todo un tema. Imagínate, 17 años y después de haber sufrido muchos problemas de bullying quizás con sus amigos, que a veces los niños, los adolescentes son crueles. Son muy crueles y lamentablemente la obesidad infantil y la obesidad en adolescentes cada vez está en ascenso y los niños a veces no se miden, son muy crueles con el bullying, con los insultos. Y pues esto perjudica la salud emocional de los niños, de los adolescentes, que a veces pueden terminar en suicidios, ¿no? Esta paciente pues está en su proceso, lamentablemente en su preparación, y eso es algo que ocurre en los pacientes que se operan. No, que voy a comer. Subió de 155 a 165 kilos. Y en realidad lo indicado es que el paciente baje de peso. Yo no la operé en aquel entonces porque se le pone ciertos parámetros, ¿no? Y finalmente pues ahora ya ha bajado ya casi 60 kilos. Está en su proceso llevándolo poco a poco. A su hermana también, eran 2 hermanos, su hermana también lo operé. Ya ha bajado casi como 75 kilos con un bypass. Y bueno, entonces... pero esta idea de la cirugía bariátrica, paradójicamente, cuando yo estaba haciendo la especialidad, hablaba a veces con algunas personas y me decían, no, ¿qué vamos a hacer cirugía bariátrica acá en Tarapoto? Si un paciente puede tomar un vuelo y se puede ir a Lima y se opera allá. Yo me quedaba pensando, ¿no? Y bueno, dije, tendrán razón, ¿no? En el tiempo, como yo antes de querer ser cirujano quería ser ginecólogo. Mi padre es ginecólogo. Y todo el tiempo quise ser ginecólogo. Hasta que llegué a Huancayo y me di cuenta pues que la ginecología es una especialidad admirable. Es mucha responsabilidad porque son 2 vidas, madre e hijo. Y yo soy muy tóxico quizás con el tema de querer tener todo bajo control y siempre estar bien. Entonces no me imaginaba ser ginecólogo y dejar a alguien encargado de algo porque dieran 2 vidas. Entonces no me voy a poder con esa. Y en esa ciudad, en Huancayo, en el de salud, conocí muchos cirujanos, excelentes cirujanos de provincia, ¿ya? Hacen trasplantes hepáticos, renales. Y yo dije, y ahí hubo una reunión clínica, mucho recuerdo esta anécdota, el doctor Félix Ortega, que había un caso que nadie quería tocar. Y no, hay que mandarlo a Lima, todos decían. Y era un hospital nacional, o sea, casi equiparable a Almenara, a Rebagliati. Claro, un hospital grande. Entonces, el doctor, él era el jefe, le paró y dijo, ¿pero por qué? Bueno, si ustedes no lo quieren tocar, ¿qué diferente hay? El cirujano de Lima tiene un cerebro, tiene 2 manos, tiene 10 dedos. ¿Qué diferente tienen a nosotros? ¿Acaso por qué nosotros no podemos? Yo me voy a hacer cargo, yo lo voy a operar y se va a resolver aquí. Eso se me quedó muy grabado. Y es algo que trato de aplicar
pero con responsabilidad. Siempre hay que hacer las cosas no porque por improvisar, como digo. Claro, no por un tema de ego, de decir yo lo hice, sino conocer sus límites. Conocer tus límites, pero para eso tienes que estar constantemente invirtiendo en tu educación. Claro. Si tú no inviertes en tu educación, en tu capacitación, y solamente quieres hacer la cosa porque viste un videíto, porque viste una cosita... En TikTok. No, eso es cualquier cosa. Y eso, yo siempre digo, acá son vidas que están en nuestras manos, ¿no? Muchas veces, yo les digo, ¿no? Los pacientes entran a un consultorio y confían que la persona que está ahí, no solo la persona, su implementación, su equipamiento, su tecnología sea el top, ¿no? Que sea lo mejor. Y muchas veces no es así. Entonces nosotros nos hemos preocupado en eso para poder dar lo mejor. Y esta frase del doctor que escuché, pues se me quedó muy calada en mí. Y digo acá, hay muchas cosas que fuimos viendo que cuando era residente decían, cuando estaba haciendo la especialidad decían, no, referencia a Lima. Entonces hay que buscar soluciones. Y cada cosa de lo que decían, no, esto hay que referirlo, esto no se puede hacer aquí, me fui capacitando. Y pues esta capacitación llevó que actualmente muchas cosas que antes se referían, nosotros podemos resolverlas acá. Y esa es la idea. Y esperamos y tengo la esperanza de que en algún momento, como digo, hay que ser soñadores. Este hospital va a ser mucho más grande y vamos a hacer cosas que no necesitan referencia. Y tal cual como estén en la capital, esa es la idea y ese debe ser el objetivo. Sí, porque aquí la gente tiene mucha mentalidad sobre eso, ¿no? Verte aquí es o no saben o te hacen mal, ¿no? Es siempre ir a Lima. Ir a Lima, que allá está todo mejor. Y bueno, también está eso, ¿no? Que como usted dice, hay gente que no ha estado preparada y hacía las cosas mal y por eso, ¿no? Eso se ha transmitido, esa idea. Pero mira, eso no solo ocurre aquí. O sea, en Lima también te puedes chocar con gente que improvisa cosas y que hace cosas que no están bien. Entonces, eso pasa en Tarapoto, pasa en Lima, en Trujillo, en cualquier otra provincia. Hay gente que se mete a hacer cosas que no está preparada y pues ocurren cosas malas. Pasa en todos los aspectos, ¿sabes? Sí, no solo en lo profesional, en todo. Pero date cuenta que en salud son vidas, son personas. Y detrás de esa persona hay una mamá, hay un hijo quizás, un abuelo, y es todo un tema complejo. Sí. Es muy complejo, porque trae consigo mucho impacto familiar, ¿no? Sí, definitivamente. Y así como pasa en su carrera, pasa en mi carrera, que, no sé, se vuelve algo muy popular, como en su caso la cirugía bariátrica, ¿no? En mi caso, por ejemplo, es las carillas. ¿Quién no quiere ponerse carillas? Y ves videos en TikTok de carillas, que es fácil, que no sé qué, la carilla resina, de porcelana, o ponerse brackets, ¿no? Y vas y te toca a alguien que te hace algo malo y pues pasa lo que pasa, ¿no? Sí, entonces al final, como me preguntaste, yo decidí operarme en la cirugía bariátrica y a raíz de eso, pues le metí mucho más fuerza y me di cuenta que eso funcionaba, yo era paciente y pues empecé a operar. Llegué a Tarapoto y me quedé con esa frase que me dijeron, no, ¿qué se van a operar de cirugía bariátrica en Tarapoto? Si se pueden ir a Lima, estamos a 1 hora en vuelo, 1 hora y media. Es práctico, ¿no? Pero yo dije, nosotros podemos ser capaces de que la gente tenga la confianza que esto se puede hacer aquí, en Tarapoto. Y así como la cirugía bariátrica, otras cirugías complejas que también realizamos, hacerlas aquí. Porque no es lo mismo, bueno, si tienes familia en Lima quizás, ¿no? Te vas, tienes una casa y todo. Pero no es lo mismo el contexto de un paciente que se opere, que sea de acá y no tiene familia allá, que llega a una ciudad grande donde le pueden robar, donde le pueden engañar, todo es más caro. Entonces no es lo mismo el soporte familiar que pueda tener estando operándose acá mismo en su ciudad, con el soporte familiar que hasta tus amigos te pueden ir a ver y todo. Claro. Y es distinto. Creo que logramos cambiar ciertas cosas que a veces estaban erróneas y creo que vamos a seguir en ese enfoque para poder ofrecer lo mejor para los pacientes con un alto estándar de calidad. Qué bueno, doctor. De verdad, felicito esa iniciativa por parte de usted y los que lo acompañan para que pueda hacer eso. Doctor, quería consultarle,
¿Cuáles son las diferencias entre bypass gástrico, banda gástrica, manga gástrica, el balón gástrico? Es una muy buena pregunta. Cada técnica tiene sus indicaciones, ¿no? El balón gástrico es un método en el cual te ponen una pelotita, un globito en el estómago para que sientas saciedad. No es una operación como tal. No es una operación, es un procedimiento, una intervención que puede ser con endoscopía o puede ser con una pildorita, con una pastillita que se toma, va al estómago y se llena de agua. Sin endoscopía, súper práctico. Pero tiene sus indicaciones. Muchos pacientes a veces con 170 kilos me dicen, doctor, póngame balón, no quiero operarme. Bueno, te pones balón, pero no, máximo bajarás 20 kilos quizás, no 30, no lo sé. Depende mucho también de los cambios de hábitos, porque ninguna cirugía ni procedimiento es mágico. Si tú sigues comiendo mal, no vas a bajar, o vas a bajar de forma insuficiente. Y también hay temas también de fondo, a veces hormonales, ¿no? Que también perjudican y que no hay una adecuada pérdida de peso. La banda gástrica es una cirugía que ya está en desuso. Ya, creo que en Lima algunas personas todavía hacen, pero ya la tasa de complicaciones que pueden ocurrir por la banda gástrica se ha llegado pues que no se deberían usar. La manga gástrica es ahorita una de las cirugías más realizadas, que consiste en disminuir el tamaño del estómago, extraer el 80% y con esta manera poder bajar de peso teniendo menos apetito, menos ansiedad. ¿Okay? Es muy efectiva, ¿ya? Pero también hay que tener ciertos criterios, ¿no? ¿Qué sentido? No todo paciente puede hacerse una manga gástrica. Paciente, por ejemplo, a veces que tienen demasiado reflujo, no puede hacerse. Si se está comprobado que tiene un reflujo severo, no debería hacerse una manga gástrica. Si hay unas hernias de hiato gigantes, que son ciertas enfermedades específicas, que bueno, es todo un tema, tampoco. Y acá hay un tema, ¿no? Mira, una experiencia que hace poco de un paciente que aún lo estamos tratando y tratando de sacarlo a flote. Es un paciente que, bueno, solo vino del extranjero a operarse y se operó en Lima. Se operó una manga gástrica y tenía una poliposis, que es una enfermedad que hay muchos pólipos en el estómago. A mi criterio, yo creo que quizás no debieron realizarle, no tenían indicación de hacerle la manga gástrica. Quizás debieron hacer otro tipo de cirugía, ¿sí? Pero lo operaron, ¿no? Y lamentablemente esto acarreó una serie de complicaciones, ¿ya? Entonces, la gente a veces pues cuando entra a TikTok y ve a veces testimonios, ¿no? La cirugía bariátrica me destruyó la vida, la cirugía bariátrica me acabó con mi vida, y hay haters por montón. Por todos lados, claro. ¿Sí? Es porque la cirugía como tal es un procedimiento que puede traer complicaciones por mejor técnica que puedas usar. Obviamente hay que estar preparados para afrontarlas, pero como cualquier procedimiento, como digo, hasta de sacarse una uña puede chocarte la anestesia y puede haber algún evento adverso, ¿no? Pero hay que tener ciertos criterios. Como te digo, en este paciente quizás no debió realizarse esa cirugía y el paciente pues no estaría en las condiciones que está actualmente, ¿no? Y estaba en Lima, supuestamente. ¿Dónde es lo mejor? ¿No? Entonces, por eso hay que tener en cuenta varios detalles. Como yo digo, igual a mí me pueden pasar complicaciones, o sea, es inevitable. Nosotros realizamos muchas cirugías y el que diga que no tenga complicaciones, mientras más procedimientos hagas, vas a tener complicaciones. Una infección de herida, un granuloma, de repente el paciente no se cuidó, se hizo una hernia. Pueden ocurrir cosas. A veces son ajenas a nuestra actividad, porque a veces el paciente tiene factores de riesgo, pero pueden ocurrir cosas. Entonces, y mientras más operes o mientras más hagas intervenciones, más cosas pueden ocurrir y debes estar preparado para afrontarlas, ¿no? Claro. Y a veces el temor de la gente que
siempre te pregunta, ¿pueden hacerlo esto acá en Tarapoto? ¿Están seguros? Yo, como digo, no les obligo. Al final, cada uno decide. Si usted se siente más... Al final es muy importante que el paciente sienta confianza y seguridad. Totalmente. Si no sientes confianza y seguridad, mejor busca a alguien que te genere confianza y seguridad, ¿no? Y uno de los grandes problemas que he tenido es que al ser tan joven, No creen. no creen, ¿no? O piensan que no Te falta todavía. Sí, piensan que... No digo que tenga toda la experiencia del mundo, pero hemos tenido un recorrido acelerado, ¿no? Acelerado, y gracias a Dios mucha gente ha confiado en nosotros y hemos tratado de resolver sus problemas de la mejor manera. Siendo jóvenes, hemos podido romper ciertos paradigmas, ¿no? y queremos seguir haciéndolo, porque si con 10 años más, ahorita que tenemos 7 años prácticamente haciendo cirugía en la región, 4 años ya como especialista, creo que estamos enfocados en hacer las cosas bien. Nos gusta hacer las cosas bien. No implica que no nos puedan ocurrir cosas o situaciones adversas, pero tratamos de siempre estar a la vanguardia. No, claro, es que si no fuéramos humanos, ¿no? O sea, imagínate, nadie es perfecto. O sea, sí. Claro, pero como yo digo, mientras que tú hagas lo que las guías internacionales que por algo están hechas, pues... La tasa de error va a ser menos, claro, exacto. definitivamente. Si tú quieres experimentar, ¿no? Está mal. Claro. Si tú quieres hacer un procedimiento porque viste que a alguien le salió y que yo también quiero hacerlo, no, estás mal. Estás mal, estás equivocado. Definitivamente. Entrénate, aprende y hazlo. Eso debería ser todos, o sea, su filosofía para que, ¿no? Al momento de trabajar. En todo. Incluso, y eso también hasta para los que son gestores y todo, para todo. Porque es la única forma de que la sociedad mejore, Tarapoto mejore, la región mejore, en todo. Claro. Nos faltaba el bypass. El bypass gástrico es una cirugía potente. Se encarga de reducir el estómago y hacer un cambio de conexiones en el intestino. ¿Qué quiere decir esto? Bypassear, puentear, ¿no? Okay. Cierta cantidad de intestino se deja de usar. Al dejarse del intestino delgado. Al dejarse de usar esta cantidad de intestino, hay menor absorción de calorías, de grasas, pero también de nutrientes. Es por eso que el paciente que se va a realizar un bypass gástrico tiene que ser consciente de esto y de ser consciente que va a tener que tomar vitaminas por un largo periodo de tiempo. Vitaminas y proteínas. Y acá hay una anécdota, ¿no? Un paciente también fue operado en Lima de un bypass y acudió aterrado a nuestro consultorio porque se había empezado a hinchar, había tenido una serie de situaciones adversas, había bajado demasiado de peso. Cuando yo hablo con él, me dice, yo le digo cuánto de peso tenías, qué enfermedades tenías, para saber por qué le habían hecho el bypass, ¿no? Y me dijo, doctor, yo le voy a decir la verdad. Yo me pedí que me hagan el bypass porque yo quería bajar más rápido de peso y quería evitar subir rápido de nuevo de peso. No, está loco. Entonces, cuando me dijo esto, yo le digo, pucha, o sea, bueno, como médico uno tampoco no puede decir necesariamente lo que el paciente quiere totalmente. Claro. Porque tienes que estar parametrado de acuerdo a lo que está indicado. Y pues esto le costó. Ahora, con el tema de la asesoría nutricional y el soporte nutricional ha mejorado, pero es duro porque cuando el bypass algo pasa también, puede llevarte a la desnutrición, ¿no? Y a veces quizás los cirujanos y los que se dedican a esto no quieren decirlo tal cual, porque lo ven como el negocio, pero hay que ser directo y claros. Yo tengo pacientes operados de bypass. Son pacientes que tenían mucha obesidad, una obesidad excesiva, superobesidad le llamamos, y pacientes con diabetes. Es complicado porque a veces los pacientes que tienen obesidad son pacientes que son muy
un poco irresponsables, ¿no? Bien, Con su salud. O sea, son desordenados, esa es la palabra. ¿Con sus alimentos? Son desordenados con su vida en general, ¿no? ¿No? Te lo digo yo, o sea, yo que estaba, como decía, no desayunaba, a veces no almorzaba y todo lo comía en la noche, entonces incluso a veces cuesta porque y le das justificaciones, el ritmo de vida, etcétera, ¿no? Sí, excusas que le pones. Y bueno, estos pacientes que hemos operado de bypass han logrado su meta. Muchos de ellos usaban insulina y no bajaba su glucosa y actualmente están sin insulina. Y pues obviamente les digo, tienen que tomar sus proteínas, tienen que tomar sus vitaminas, alimentarse y todo eso. Y obviamente hacer actividad física. Pero el bypass gástrico no es para cualquier paciente. Es una cirugía que, como yo les digo a los pacientes antes de que se lo hagan, si tú puedes cumplir esto, lo hacemos. Si no, mejor no te hagas nada. O quizás puedes optar por una manga gástrica, pero sabiendo que no es el mejor procedimiento para ti. Pero hay que estar adecuado a la realidad de cada persona. No todos tienen para poder costear proteínas y vitaminas mensual, porque también es un gasto adicional, ¿no? Eso le quería consultar, doctor. O sea, ya, bueno, nos explicó a grandes rasgos, ¿no? Cuáles son las diferencias entre cada uno, ¿no? Ahora, enfocándonos más en lo que es la manga gástrica, ¿cuáles son, digamos, los requisitos que uno tiene que saber o no? ¿Qué cosas uno debe entender para poder ser un candidato a esta cirugía? Bueno, primero que el paciente tenga obesidad y que ya haya intentado por métodos tradicionales Bajar perder del peso. peso. Okay. ¿No? A veces nutricionista, incluso a veces endocrinólogo, y pese a eso no funcione. Hay que también tener en cuenta que si tienes antecedentes ya de diabetes y todo eso, pues no vas a esperar desarrollarla. Entonces a veces hay que ser un poquito más agresivos y evitar prevenir desde antes. Y si ya no es suficiente, pesa lo que está. Porque hay personas que sin dieta pesan 130 kilos, bajan 30, pero con 100 todavía están obesos. Entonces, y dice, doctor, estoy haciéndolo y no puedo, ¿no? Entonces, a esos pacientes son candidatos para poder realizarse la cirugía. Y pues van a ayudarles para evitar llegar a tener daños de diferentes órganos, diabetes, problemas cardíacos, problemas renales. A futuro, claro. A futuro, sí. Y como te digo, cada vez la obesidad es más fuerte incluso en los niños y en los adolescentes, entonces la población aumenta. ¿Usted ha visto que acá en la zona, en la región, hay bastante obesidad? Sí. Hay bastante tasa de obesidad. Nos visitan muchos pacientes. Hemos operado ya una larga lista de pacientes acá. Y pues es bastante la población, pero la cirugía pues también tiene un costo un poco alto quizás para cierta población y a veces limita. Entonces hay mucha gente que quisiera operarse, pero a veces el tema económico es un factor, ¿no? ¿Cuánto ronda una operación? Una cirugía puede rondarte entre 10.000 y 15.000 soles aproximadamente, quizás, ¿no? ¿Varía de acuerdo a los materiales? Varía de acuerdo a los materiales, varía de acuerdo al índice de masa, varía de acuerdo a la preparación que necesita, el seguimiento y todo eso, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, soy un paciente, no sé, que sé que estoy con obesidad, ¿no? Ponle que pese, no sé, 130. Con la cirugía de la manga, ¿cuánto es el aproximado que yo voy a bajar? Mira, esa es una pregunta muy buena, ¿sabes por qué? Porque a veces depende mucho del paciente. Y yo tengo 2 pacientes que creo que son un ejemplo. Una de ellas es Paola. Cuando me visitó, yo le dije, necesitas un bypass, ¿no? Tenía 50, 60 kilos de exceso de peso. Me dijo, fue sincera, ¿no? Quizás no puedo cumplir con las vitaminas, como esto. Me dijo, ¿sabes qué? Hay que hacer la manga y yo voy a dar todo de mí. Y increíblemente bajó todo el peso que necesitaba prácticamente con la manga, sin necesidad de llegar al bypass. Pero come saludable, se ejercita todos los días, entonces es responsable, ¿no? Ha cambiado el chip. Esa parte es muy difícil. No todos cambian eso. Sí, porque el cambio está
Sí, como decíamos, se opera el estómago, pero no se opera el cerebro. Exacto. Eso es lo más difícil. Y también hace poco un varón, igual, pesaba 140 kilos, 135, 140 kilos, y ya está prácticamente en niveles ya de sobrepeso, ha bajado casi 60 kilos. Entonces, y como también tenemos pacientes que se han hecho manga, yo soy transparente, han bajado 20 kilos, ¿no? Y encima a veces, como empiezan a perder pesos, se pierden un poco, entonces reganan peso. Algunos. Es posible también esto y el tema es, como te dice, el tema emocional, el tema del cambio de chip es muy complejo. Es muy complejo para los pacientes. Claro, porque vienes con una vida de muchos hábitos, de varios años también, y de un día al otro, ¡pum!, te operaron, te falta una parte de tu estómago y tú quieres seguir haciendo quizás Lo mismo, ¿no? Yo tengo amigos que se han hecho, ¿no? En los cuales a veces digo, pucha, me voy a comer con ellos y me dicen, uy, es que comí muy rápido, quiero vomitar. Pero has comido 2 papas y una alita, creo. pero no mastico. No sé. Eso pasa mucho, ¿no? Quieren comer como antes, pero ahora tienes que masticar un poco más, tomarte un poquito más de tiempo. Sí, de gases. Porque no, es que no formas buen bolo. Pasa muy sólido y la manga es una estructura tubular. Entonces se obstruye con facilidad porque no lo masticaste. No hiciste lo fisiológico. Porque lo correcto es que tú formes un bolo adecuado para que pueda tener una mejor digestión. Correcto. Y por eso es un factor también es no masticar bien los alimentos, ¿no? Y eso también a veces les genera más ansiedad. Ahora, doctor, otra de las cosas que le quería consultar es, ¿no? Justamente que estamos tocando mucho el tema de la alimentación. El paciente, digamos, cuando ya pasó el posoperatorio, ¿no? ¿En qué momento ya, digamos, puede pasar de la dieta líquida o blanda, en este caso, a una más sólida, ¿no? Porque hay un punto en el cual yo también lo he visto en otras personas, en la cual dice, oye, ya estás bajando mucho de peso. Ya no, empieza a comer más, ¿no? Ya, o sea, porque ya se le ve entre lo que estaba gordito, que estás acostumbrado a verlo así, a verlo flaco y a verlo ya desnutrido. Ese es un tema que a veces también a los pacientes les estresa, ¿no? La gente a veces no está feliz. A veces dice, cuando está muy gordito, me fastidian. Que ya bajé mucho de peso, me fastidian. Nunca están felices. Ahora, si bien es cierto eso que tú me mencionas, es porque probablemente no tienen un adecuado soporte proteico. Entonces, al perder masa muscular, se les ve esa fase o esa característica de demacrados, de cansados. Entonces, y esta es una cosa que a veces no te lo dicen, el perder de peso no necesariamente es ser más saludable. Por eso nosotros implementamos acá en la ciudad, en nuestra consulta, la evaluación con bioimpedancia. Es una balanza que nos da detallado la composición corporal con masa muscular, porcentaje de grasa corporal y porcentaje de grasa visceral. Todo te lo den. Y retención de líquidos. Todo eso te lo da detallado. Entonces, cuando un paciente va a la consulta, yo le digo, no estás tomando proteína. Doctor, ¿cómo sabe? Porque acá dice. Entonces, difícil que te puedan engañar. Te pueden engañar. Al final el daño se lo hace el paciente, ¿no? Claro. Y te dicen, sí, doctor, la verdad que no he podido consumir proteínas. Bueno, tienes que mejorar esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esos pacientes? A veces dicen, pesaba 100 kilos y ahora peso 69, 70. Uy, estoy feliz, mi ropa me queda. O sea, emocionalmente sí mejoran, ¿ya? Pero cuando lo subes a una balanza de bioimpedancia y ves que su masa muscular está por debajo de lo normal, que ya es una sarcopenia, es un término, una enfermedad, y su porcentaje de grasa está elevado, entonces esa persona es una persona delgada, pero no saludable. Por eso es que el manejo de la obesidad es complejo. Sí. Y el manejo postoperatorio también implica vigilar eso. Porque algunos pacientes, como tú dices, bajan de peso porque comen poco y a veces priorizan los carbohidratos y eso y no consumen la proteína. Entonces les da esa característica. Y bueno, también algunos casos obviamente han tenido mucho exceso de peso y al perder esos depósitos de grasa se le cuelgan un poquito
y eso hace ese aspecto de que están bajando mucho de peso. Cuando vean una persona que se opera de bariátrica y que, bueno, cada persona sabe cómo seguir sus controles, no les juzguen, tengan cuidado con sus palabras, ¿no? A veces les dicen, no, ya no bajes más de peso, y les genera un estrés. Claro. O sea, a veces esa persona trata de comer más y ya le generan, indirectamente le generan un trastorno emocional, ¿no? Porque se siente bien. Y hay gente que es muy fuerte emocionalmente, que así, porque bajar de peso le sube la autoestima, como hay gente que es muy lábil. Entonces he tenido gente que me iba a buscar, doctor, ya me dicen que yo ya no quiero bajar más de peso. Yo le digo, pero acá en tu análisis Sale que no estás... todavía requieres bajar un poquito más de peso, pero aumenta la masa muscular. O sea, quizás no vas a bajar más de peso, pero sí aumentar tu masa muscular para que esto mejore, ¿no? Es que eso también es otra cosa, ¿no? O sea, mucha gente ha ganado peso, pero no ha desarrollado masa muscular. Porque el paciente con obesidad no le gusta hacer ejercicio. Exactamente. O sea, yo soy partícipe, pero de la otra parte, yo hago ejercicio todos los días, trato de hacer, esas son las maneras de cómo me mantengo, pero sí como mal. Creo que tengo obesidad. Debería, creo, por la talla, no sé qué. Hay que tener en cuenta que la obesidad, por definición, es el acúmulo excesivo de grasa corporal. Porque tú puedes tener una persona que pesa 120 kilos y es puro músculo. Claro. Y no quiere decir que está con obesidad. Entonces, para eso es importante una evaluación con equipo de tecnología. La tecnología está para usarse. Eso. Y yo siempre he pensado que el hecho de estar en provincia no implica que puedas ofrecer lo mejor. Entonces, hay que buscar estrategias para ofrecer lo mejor a los pacientes. Y eso no solamente lo usamos en bariátrica, también lo usamos en pacientes a veces que llegan con infecciones muy graves y que pierden peso porque la infección les maltrató. Uh-huh. Y pues vemos y con eso vamos dosificando para mejorar su estado nutricional con dieta. La nutrición es muy importante En los procesos. para un proceso de enfermedad. Para la operación, de todo, Sí, en realidad. de todo. Otras cosas les quería preguntar y también me salió como una duda, ¿no? O sea, cuando se hace estas cirugías, hablando ya, digamos, más normal, se corta el estómago, ¿no? Sí. Ya. Si se supone que el estómago de alguna manera es un músculo y si yo me hago la operación que se ha cortado el 80% del músculo, ¿podría volver a crecer el estómago? Al ser un músculo puede distenderse un poco, pero no va a llegar a ser lo que era antes, ¿no? Uh-huh. Obviamente es como que cuando tú haces ejercicio, ¿no? Si haces más ejercicios vas a ganar musculatura. Si Claro. tú le fuerzas al estómago a querer comer más, vas a distenderlo un poco y va a tener un poquito más de capacidad en el tiempo. Claro. Crecer a lo que era antes, no. ¿Ya? Y ese cuando mencionas el 80%, recuerdo que hay pacientes que se acercan y dicen, doctor, yo solamente quiero que me saque el 30%, el 40%. Eso le iba a consultar. ¿Hay algún promedio o siempre debe ser así? Lo que pasa es que la técnica es una. O sea, a veces te dicen, no, sí, podría sacarme. Ya sí te saco, le dicen, ¿no? Pero la técnica saca entre el 70 y 80%. Se usa un calibrador a través del esófago, pasa, para saber que ese tamaño va a quedar el estómago. Y ese tamaño del estómago es lo suficiente para que pueda alimentarse. Uh-huh. Entonces, tú no te pones a medir cada estómago. Si es un estómago mucho más grande, obviamente es un poquito más el porcentaje. Si es un estómago más pequeño, es menos. Pero se habla en promedio entre el 70 y 80%. Eso de que te digan, te voy a sacar el 40, el 50, te están engañando. No, hay que decirlo, pues, ¿no? Porque hay gente que, ¿no? O sea, cree lo que le dicen y porque ya le han dicho lo que quería escuchar, ya, me voy con él. Eso es algo muy cierto. La gente necesita escuchar lo que quiere. Uh-huh. ¿Okay? Y hace poco, una paciente que se había hecho una manga gástrica había reganado 3 kilos. Y llevó a alguien, su familiar, para que le operemos, ¿no? Doctora, yo también voy a volver a quererme operar. Y yo le digo, ¿qué pasó? Vamos a subir, a ver, hay que subirte. Vamos a pesarte. Bueno, no subió tanto, le digo, pero... Y justo veíamos eso. Y evaluamos a su familiar y a ella. Su familiar era obeso, pero tenía muy buena masa muscular. Y ella había bajado de peso, pero tenía muy baja masa muscular. Yeah. Entonces, digo, no estás consumiendo proteína. No. Y no estás haciendo ejercicio, nada. No. Entonces,
ya está pensando en operarse de nuevo. Y ese no es el objetivo. Claro, la cosa no va por ahí. La cosa no va por ahí. Definitivamente no va por ahí. Entonces, y no solo eso. Me había dicho que ya había consultado con otros cirujanos, no sé de dónde, y que le habían ofrecido a realizarse una remanga. O sea, volver a hacer una manga. ¿Existe eso? El que quiere sacar dinero quizás lo haga, ¿no? Pero no es... Eso Claro. no se usa. O sea, no está indicado. Pero lamentablemente ya... pero doctor, sí, pero usted me puede hacer... No. No es el paso, no es la idea. Podemos ayudarte de otra forma, pero no es la idea. Si estás pensando así, una cirugía no es un juego. Una cirugía es someterse a un riesgo desde la anestesia, ¿no? Hasta el mismo acto quirúrgico y el posterior. Porque tienen que cicatrizar tejidos. ¿Y qué pasa si no cicatrizan los tejidos? ¿No? Entonces, no cicatrizan bien. Entonces, no es un juego. Y eso es un mensaje para los pacientes bariátricos, ¿no? O sea, si ya se realizaron una cirugía, no estén pensando en otra. Más bien, hay que cuidar su cirugía, hay que cuidarse lo mejor que se pueda. Yo sé que no es fácil cambiar los hábitos, pero hay que dar la lucha. No, claro. Porque es una lucha eterna. Hablando de ya que nos toca el tema quirúrgico, algunas personas deben decir, no, pucha, se van a meter, me van a cortar adentro. ¿Qué tanto riesgo hay en cuanto al procedimiento quirúrgico? Actualmente la cirugía bariátrica es muy segura. Muy segura. ¿Ya? Incluso los tiempos operatorios son muy cortos. Y es algo también... Un paciente que es obeso tiene riesgo de generar trombosis. ¿Qué significa trombosis? Pequeños coágulos en la sangre que pueden obstruir ya sea vasos en el abdomen, en las piernas o en el pulmón. Son complicaciones muy graves. Es por ello que un paciente no debe ser sometido a una cirugía que dure mucho tiempo. Si no hay de otra, porque es una cirugía muy compleja que necesita demorarse tiempo, ok, no hay de otra. Se toma el riesgo. Pero si es una manga gástrica, ¿no? Un bypass, una manga gástrica en promedio puede durar entre 30 minutos a 1 hora. Ya en casos extremos, pues 1 hora y cuarto, quizás, ¿no? 1 hora y media. A lo mucho casos muy complejos. Pero no más de ello es lo recomendable porque puede generar casos de trombosis. Incluso así dure 45 minutos. Puede. Hay riesgo, ¿no? A algunos pacientes les recomendamos anticoagularlos y todo, ¿no? Ya les damos una asesoría. Pero es importante, ¿no? A veces los pacientes, hay conceptos erróneos. Dicen, no, mi cirugía duró 3 horas o 2 horas o no sé, o 6 horas. Sí. Entonces, no necesariamente está establecido que una cirugía bariátrica pues dura ese tiempo, entre media hora, 1 hora y media, lo mucho. Y para evitar los riesgos que se pueden desencadenar en el acto quirúrgico. Y no solamente en eso, en cualquier cirugía. Hay cirugías que inevitablemente demoran mucho porque son casos muy complejos, pero en líneas generales la anestesia no es chocolate, como dicen, ¿no? La anestesia no es un chocolate, no es un dulcecito. Es un medicamento que de cierta manera también siente un efecto en el cuerpo. Y pues eso hay que tener cuidado, ¿no? No, claro. Siempre hay que asesorarse bien con la persona, con tu especialista, para que tú quedes tranquilo y resuelvas todas tus dudas. Eso va a hacer que las cosas fluyan y salgan bien. Para quizás, bueno, no sé si esté bien hecha la pregunta, ¿no? Independientemente quizás de que no se trate con usted un paciente, ¿qué diría usted que como profesional son los requisitos que debe tener alguien que va a operar a alguien más? O sea, muy aparte de dar confianza. Bueno, un personal capacitado, ¿no? Tiene que ser un personal capacitado constantemente, ¿no? Que esté certificado, que la institución donde le va a realizar la intervención también cuente con las garantías y que tenga un equipo que esté bien conformado con profesionales capacitados, porque al final no solamente es el que realiza la intervención, ¿no? A veces tienes que tener una enfermera que te instrumente, que esté capacitada y que esté entrenada, un anestesiólogo entrenado,
y no digo que los anestesiólogos no estén entrenados, pero hay ciertos casos en especial que requieren un poquito más, ¿no? Ujú. Claro. Una preparación extra quizás, ¿no? Y un equipo de soporte, ¿no? Asistentes que también te puedan resolver, ¿no? Que te ayuden ante alguna dificultad, porque dificultades siempre se pueden presentar, es inevitable. Pero hay que estar preparado con todo y a veces es difícil para el paciente poder detectar todo esto. O sea, a veces el paciente, lo que yo observo es que se puede fijar quizás de la edad. He tenido muchas personas que porque Eres más joven. porque soy más joven, dicho, ay No. no, está aprendiendo. ¿No? Entonces, bueno, digo, cada quien es libre de elegir, ¿no? Claro. Y eso es decisión de cada paciente, de cada persona. Pero no necesariamente es exacto. Ahora, A veces es difícil como paciente, porque yo también me pongo en el lugar, ¿no? ¿Qué debo buscar para poder? Porque uno también a veces se enferma, ¿no? claro, Entonces es difícil porque prácticamente tú das la confianza y asumes que tienen todo. que saben todo. Que saben y que tienen todo. Porque ya en estos momentos, en estas épocas, ya no solamente es el conocimiento, es la tecnología. La tecnología reduce el error humano. Sí. Entonces, y no solamente es tener un equipo, es saber cómo usarlo. ¿De qué te sirve tener el mejor equipo Si no si lo no sabes manejar. cómo manejar? Claro. Y eso cuesta invertir en tu educación. Y eso cuesta también invertir en educar a tu equipo. Y todo eso es complejo. Es difícil decirle a un paciente, tienes que tener estos criterios, porque hay muchas cosas que el paciente no ve detrás de cámaras, ¿no? Hay cosas que no ve más profundamente. Entonces, les pueden engañar. No, claro. Ahora que habla también de los equipos, usted siempre sube sus fotos con unas pinzas, ¿no? Con Sí, una sí, especie de pinzas. ¿Eso de ahí es la intervención netamente? O sea, me refiero a que ya no se abre como antes. Mira, la mayoría de cirugías que realizamos actualmente, el 95% son laparoscópicas. Laparoscópicas, acá la gente le llama láser, ¿no? Sí. Sí, coloquialmente le dicen cirugía láser, ¿no? No es en sí una cirugía láser, es una cirugía que es laparoscópica, se ingresa al abdomen por pequeños orificios y tú operas mirando una pantalla, ¿no? Y, y desarrollas la actividad y lo que tienes que extraer lo sacas por un pequeño orificio y la recuperación es muy rápida. Esto es lo que se debe, lo que se hace a nivel mundial, ¿no? Claro. Y casi la mayoría de cirugías. No quiere decir que todas se deban hacer así. Hay casos, por eso la evaluación es muy importante. Si un paciente tiene una cardiopatía, tiene una falla cardíaca y necesita intervención, obviamente tiene que pasar por el cardiólogo, y si el cardiólogo se ve que la evaluación no califica para una intervención laparoscópica, no se debe hacer y debe hacerse con corte o convencional. Entonces, cada caso es peculiar y obviamente se le asesora al paciente, ¿ya? Pero casi la mayoría de cirugías actualmente son laparoscópicas. Yo opero las dos, estoy entrenado para las dos, pero la mayoría que hacemos es así, ¿no? Pero, claro, es que la mayoría pues quiere, una vez que ya pasó lo peor, por así decirlo, que el posoperatorio sea lo más llevadero posible, pues, ¿no? Sí. Y a veces hay que invertir para eso también, ¿no? Bueno, doctor, nos ha quedado corto un poco el tiempo para hablar. Hay muchos temas que hablar. Nos faltó apéndice, hemorroides, Sí, sí. hígado, que también vi que hace hígado-brazo. Sí, Para ir ya un poco cerrando, porque ya nos está acabando el tiempo, creo. Ahí en este programa hacemos dos preguntas a manera de pautas. ¿Ya? La primera es, si hoy día, Dios no quiera, es su último día con nosotros, acá en la Tierra, ¿qué le gustaría comer? No sé si priorice la comida, quizás priorice operar. Pero si es algo de comida, no sé, O sea, ¿cuál es su comida preferida? Un ají de gallina quizás, Un ají de gallina. pero uno bien preparado. ¿Le gusta el ají de gallina? Sí, creo que es mi favorito. ¿Alguno en específico de algún restaurante? O... No he encontrado uno que acá. Acá no, acá sí difícil. ¿En Lima, tal vez? No, creo que el que me prepara mi mamá. A ver.
No, porque ese también, pues nada se le compara a la comida casera, pues, ¿no? Sí. Definitivamente. Y la otra pregunta que le quería hacer es, ¿qué le diría al Martín Núñez de hace 7 años que está por llegar a Tarapoto y ve que no es lo que le... ¿no? Que siga. Que siga adelante. Sí. Sí. Eso es lo más resaltante que podría decirle. Sí. Sí, que todo vale la pena. Al final de cuentas todo vale la pena. Sí. Qué bueno, doctor. Buena reflexión. Porque a veces uno no mide quizás el tema de cuán importante es una decisión, ¿no? En ese caso hasta marcó su vida porque ya, ¿no? Tiene su familia, radica acá, trabaja acá y no estaba dentro de sus planes tampoco, ¿no? Sí, en realidad la vida está llena de decisiones, ¿no? Y cada decisión trae una consecuencia. Como digo, estoy muy contento de poder brindar salud a las personas o de ayudarles a recuperar su salud Uh-huh. en el ámbito donde esté. Y creo que esa es mi mayor motivación. Tratar de luchar o de conseguir que haya mejor acceso de salud para las personas más necesitadas también y que en Tarapoto haya una atención con un estándar de calidad nivel Europa, nivel Estados Unidos, no Lima. No, sí, le iba a decir como Lima, ¿no? O sea, que se puedan hacer procedimientos Uh-huh. tal cual se puedan hacer en países de primer mundo, ¿no? Sí. Ese es el objetivo y hay mucho por trabajar, no solo en cirugía general. Creo que en las diferentes especialidades Sí. hay mucho por hacer, solo que todo es un sacrificio. Todo es un sacrificio constante y cada uno decide qué hacer, cada uno tiene sus prioridades. Sí, Y porque... porque la vida es la vida se va consumiendo y a veces la vida se me va atendiendo pacientes, ¿no? O yendo a curar a un paciente o viendo esto descuidas otras cosas. pero me gusta. Y si algo te gusta, pues no te cuesta. No, claro. Qué bueno, doctor. O sea, si realmente en nuestra sociedad hubiera personas con ese tipo de pensamiento que tiene usted por cada rama de la especialidad de la medicina, Tarapoto podría ser otra cosa en lo que es salud. Y lo va a hacer. Esperemos que así sea, doctor. Muchísimas gracias. Gracias por su tiempo, por acompañarnos estas 2 horas. Y de nuevo, ojalá se dé una segunda oportunidad para hablar de los otros temas que nos quedamos pendientes. Gracias, doctor. Muchas gracias, la verdad. Una excelente experiencia.